El Día del Libro nació gracias a una muerte. Y sí lo sé, suena un poco raro, pero lo más curioso es que no es solo una muerte, sino la muerte de 3 de los más grandes escritores de la historia. El 23 de abril es especial porque ese día, aunque no exactamente en el mismo año ni en el mismo calendario, murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Lo curioso es que ni Cervantes ni Shakespeare murieron el mismo día, pero sí que murieron el mismo día en sus respectivos calendarios. Cervantes, por ejemplo, falleció según el calendario gregoriano, el que usamos hoy, el 23 de abril de 1616. Aunque aquí hay un pequeño matiz, Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado al día siguiente, por lo que en el registro de la parroquia de San Sebastián se afirma que murió el día 23 de abril de 1616, mientras que Shakespeare, que vivió en Inglaterra, murió según el calendario juliano, y en su caso también el 23 de abril. Eso sí, si hacemos el cambio de calendario, murió un 3 de mayo. En cualquier caso, la misma fecha, dos mundos diferentes, y una conexión literaria histórica que se ha convertido en tradición. Y hoy no solo recordamos esas muertes, también celebramos el legado que dejaron. Es como si el Día del Libro fuera una forma de agradecerles por todo lo que nos han dado. El 23 de abril es más que nunca un recordatorio de que los libros son la verdadera magia. Así que con el Día del Libro no solo celebramos la literatura, sino que también nos adentramos en algunas curiosidades y secretos que hacen que el Día del Libro sea aún más especial. Y por supuesto, hablaremos de algo aún más importante, el poder de los libros en nuestras vidas. Porque al final, un buen libro no es solo papel y tinta, es mucho más. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vinos de Papel TV. So set your honeymoon, set your honeymoon. Como os estaba contando, el 23 de abril, más que una simple fecha, es un homenaje a la literatura y a los grandes nombres que han marcado la historia de las letras. Pero, ¿por qué precisamente ese día? La respuesta está en un pequeño detalle histórico, lo que lo convierte en uno de los días más literarios del año. En 1616, ese mismo 23 de abril, Miguel de Cervantes murió en Madrid. William Shakespeare también murió ese día, pero en Inglaterra. Aunque hay una curiosidad en todo esto. Cervantes murió según el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy en día, mientras que en Inglaterra todavía usaban el calendario juliano. Vale, pero espera un momento, ¿qué es eso de los diferentes calendarios? La respuesta está en una de esas cosas que damos por sentado, pero que en realidad esconden una historia fascinante, los calendarios. Y es que Cervantes murió en España el 23 de abril de 1616, pero según el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy en casi todo el mundo. Por otro lado, Shakespeare murió también el 23 de abril de 1616, pero en Inglaterra seguían usando el calendario juliano. Así que aunque es cierto que murieron el mismo día en sus respectivos calendarios, no murieron exactamente el mismo día. El calendario juliano fue instaurado por Julio César en el año 46 a.C. y funcionó bastante bien durante un tiempo. Y es que tenía un pequeño problema de cálculo. Cada año se desfasaba un poquito respecto al movimiento real de la Tierra, y con el tiempo, las fechas importantes, como la Pascua, ya no coincidían con los ciclos solares. Así que, siglos después, el Papa Gregorio XIII dijo hasta aquí, y en 1582 impulsó una reforma, el calendario gregoriano, mucho más preciso. España y otros países católicos lo adoptaron casi enseguida, pero Inglaterra, que ya era protestante, no estaba muy por la labor de seguir un orden papal, así que tardaron más de 170 años en adoptarlo. Resultado, durante mucho tiempo Europa no tenía un calendario común, un auténtico lío para fechas, correspondencia y efemérides literarias como esta. Así que técnicamente no murieron el mismo día, pero sí el mismo día en sus respectivos calendarios. Y si esto no fuera suficiente, Garcilaso de la Vega, uno de los grandes poetas del Renacimiento, también murió el 23 de abril, pero en 1536. Así que este día ya está cargado de historia literaria. Pero la conexión no termina ahí. A lo largo de los siglos, esa fecha se fue convirtiendo en una suerte de símbolo de todo lo que representa la literatura, la cultura, el conocimiento y la transmisión de ideas. Por eso, en el año 1995, la UNESCO decidió declarar el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. La idea era conmemorar no solo el legado de estos grandes autores, sino también promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor. Así que de alguna manera, el día 23 de abril se convirtió en una fiesta global de los libros y de todo lo que representan. Desde los rincones más tranquilos de tu casa hasta las grandes bibliotecas de todo el mundo.
Este día nos invita a reconocer el poder que tienen las palabras para transformar nuestra vida. Y es que, aunque no todos los días tenemos la suerte de estar rodeados de grandes autores como Cervantes o Shakespeare, lo cierto es que los libros siguen vivos. Cada página es una puerta abierta a nuevas aventuras, nuevos mundos. Y todo eso sigue siendo un legado que celebramos cada 23 de abril. Ahora que ya sabemos por qué celebramos el Día del Libro, vamos a hablar sobre algunas curiosidades literarias que quizás no conocías. Seguro que sabes que Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más emblemáticos de la literatura universal. Pero es el libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia. Es difícil imaginar que una obra escrita en el siglo XVII continúe siendo la más vendida de todos los tiempos. Es un título que sigue generando admiración y fascinación, y no solo por su historia. Lo más increíble es que más de 500 millones de copias han sido distribuidas alrededor del mundo, lo que lo convierte no solo en un clásico literario, sino en una obra imprescindible para la cultura global. Y lo mejor de todo es que no se queda en su época. Don Quijote sigue siendo adaptado y reinterpretado. Ya sean películas, cómics o incluso en videojuegos, es una historia que nunca deja de renovarse. Es impresionante pensar que esta novela, escrita por Miguel de Cervantes entre los años 1605 y 1615, sigue siendo leída en todos los rincones del planeta. La historia de Don Quijote, un caballero que debido a su locura confunde la realidad con las historias de caballería, ha trascendido siglos, culturas y estilos de vida. Y lo curioso es que mientras que las historias de caballeros andantes ya parecían anticuadas en la época de Cervantes, Don Quijote logró transformarse en algo completamente nuevo. Don Quijote de la Mancha fue una obra revolucionaria en su época. Cervantes rompió con las convenciones literarias de su tiempo, no solo parodiando los libros de caballería, también una profunda reflexión sobre la humanidad. Hoy, más de 4 siglos después de su publicación, Don Quijote sigue siendo considerado un espejo de la condición humana, que refleja los sueños, las frustraciones y las luchas de las personas frente a una realidad que no siempre es amable. A pesar de ser un libro con muchos años, el mensaje de Don Quijote sigue siendo actual. La lucha por los ideales, a pesar de las dificultades y los fracasos. Y cómo los sueños pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Ahora vamos a hablar de Ray Bradbury y su forma poco convencional de escribir. Y es que Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451, escribió esta obra en una biblioteca pública en Los Ángeles. Pero lo curioso no es solo eso, sino que tenía que utilizar una máquina de escribir pública que le costaba 10 centavos cada media hora. Básicamente porque necesitaba una oficina y no tenía dinero para pagarla. Entonces, un día paseando por el campus de UCLA, escuchó el ruido de máquinas de escribir desde el subsuelo de la biblioteca. Descubrió que allí había un salón donde uno podía alquilar una máquina de escribir por 10 centavos la media hora. Se fue a esa sala junto a un grupo de estudiantes y su bolsa llena de monedas, cuyo contenido ascendía a $9,80. Imagina lo que sería escribir una novela clásica como Fahrenheit 451 en un espacio público, rodeado de desconocidos. Pero Bradbury estaba convencido de que la biblioteca era el lugar perfecto para encontrar la inspiración. Una forma bastante peculiar de escribir una de las novelas más influyentes de la Edad Moderna. Lo que empezó como una necesidad económica acabó convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la ciencia ficción. Pasemos ahora a otro escritor increíble, Jorge Luis Borges. La historia de Borges es fascinante, y no solamente por sus obras, sino también por su vida. Borges, uno de los más grandes escritores latinoamericanos, comenzó a perder la vista a una edad temprana. Pero esto no lo detuvo. De hecho, cuando ya no podía leer, dictaba sus cuentos a su secretaria u otros asistentes. Su ceguera, lejos de limitarlo, parece haber amplificado su imaginación, ya que fue capaz de crear mundos complejos e infinitos. Si alguna vez has leído sus relatos, sabrás que Borges inventó universos paralelos, laberintos infinitos y mundos con una lógica que trasciende la realidad. Borges se convirtió en el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y esto es un ejemplo de cómo la pasión por las palabras puede trascender incluso la falta de los sentidos. Borges, como pocos, demostró que el conocimiento y la literatura son una experiencia más allá de lo físico. Ahora vamos con un libro maldito. Se llama Codes Gigas, también conocido como El Libro del Diablo. Este libro tiene una de las historias más inquietantes. Es un manuscrito medieval que pesa más de 75 kilos y tiene unas dimensiones impresionantes, de más de 90 centímetros de altura. Lo más escalofriante de este libro es su leyenda. Según cuenta la historia, el Codes Gigas fue escrito por un monje que, tras ser condenado a muerte, hizo un pacto con el diablo para terminarlo en una sola noche. En la última página aparece una ilustración del diablo de tamaño gigantesco, lo que le da al libro su apodo. Hoy en día, el Codes Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia. La historia, en todo caso, es tan fascinante que sigue siendo objeto de misterio y especulación. ¿Lo habrá escrito realmente un monje con la ayuda del diablo? La novela que estuvo a punto de no existir, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez,
uno de los autores más importantes de América Latina, Casino nos regala su obra maestra 100 años de soledad. Y es que en un principio, García Márquez destruyó casi todas las copias de su primera novela, La hojarasca. El autor, preocupado por la calidad de su trabajo, pensaba que no valía la pena. Afortunadamente, algunas copias sobrevivieron y con el tiempo se logró que la novela fuera publicada. Pero lo más impresionante es que 100 años de soledad pasó por una suerte similar, ya que García Márquez tuvo problemas con la editorial para que el libro fuera publicado. Y ahora es un clásico universal. Y es que cada libro tiene una historia detrás de él, ya sea sobre la forma en que fue escrito, sobre los sacrificios que hizo su autor o sobre las circunstancias que lo rodean. Los libros no son solo palabras, son puertas a otros mundos que pueden cambiar nuestra vida. Refugios cuando el mundo se vuelve caótico y un espacio donde podemos sentir, imaginar y soñar sin límites. Con solo abrir uno, podemos viajar sin movernos del sitio, vivir aventuras épicas, conocer personajes que se convierten en amigos y descubrir emociones que nos marcan para siempre. Un buen libro no solo se lee, se vive, nos hace formar parte de la historia, nos conecta con nuestros sentimientos y nos abre los ojos a nuevas realidades. Y lo fascinante es que cada lector tiene su propia interpretación. Tú le das vida a esa historia, con tu mirada, tu imaginación y tus propias experiencias. Y es que en un mundo lleno de prisas, los libros nos invitan a parar, a pensar y a sentirnos acompañados. Y si alguna vez necesitas escapar, recuerda que siempre hay un libro esperando por ti, con una historia capaz de cambiarlo todo. Así que si no has encontrado ese libro que te puede marcar, no te preocupes, hay uno esperando por ti. Y estoy seguro de que puede cambiar tu vida para siempre. También existen otro tipo de obras literarias que han ganado reconocimiento con los años, los cómics. Muchas veces, cuando pensamos en libros, los cómics pueden parecer solo algo para niños o fanáticos del género de superhéroes. Pero lo cierto es que son una forma increíblemente rica y profunda de contar historias. Los cómics no son solo entretenimiento, sino una mezcla perfecta entre arte y narrativa. En los cómics, las imágenes y las palabras se entrelazan de una forma tan especial que lo que logramos es una narrativa visual que puede comunicar mucho más que solo el texto. Un dibujo bien hecho puede transmitir emociones, contextos y atmósferas que las palabras por sí solas a veces no alcanzan a capturar. Los cómics, como los libros tradicionales, también nos transportan a mundos nuevos, pero con la ventaja de verlos. Las escenas de acción, los detalles de los personajes y los fondos vibrantes nos sumergen en una experiencia sensorial completa. Además de ser divertidos, muchos cómics abordan temáticas complejas y profundas. Si pensamos en cómics como Maus, de Art Spiegelman, o Persepolis, de Marjan Satrapi, veremos cómo pueden ser una poderosa forma de contar historias personales y colectivas, explorando la historia, la política y los conflictos emocionales de manera visual. Y lo mejor es que los cómics tienen una gran variedad que se adapta a cualquier tipo de gusto. Los cómics tienen la capacidad de hacer que temas complejos se hagan más accesibles, mientras nos invitan a sumergirnos en relatos poderosos y visualmente impactantes. Desde los superhéroes de Marvel y DC, que han marcado generaciones, hasta cómics independientes, mangas o novelas gráficas. Hay cómics que exploran misterios, dramas familiares, aventuras épicas, románticas y hasta temas filosóficos. Personajes como Spider-Man, Batman o Wonder Woman no son solo parte de los cómics, sino que han trascendido en el cine, la televisión y los videojuegos, convirtiéndose en símbolos universales. Los cómics son de alguna manera el reflejo de nuestra sociedad, explorando desde las relaciones humanas hasta los temores existenciales. Así que ya sabes, empieza tu viaje literario cuanto antes, porque como dice el dicho, un libro es un amigo que nunca te abandona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Said maybe